La incertidumbre del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea viene preocupando y de qué manera al sector tomatero canario. El 55% de su producción se comercializa en el Reino Unido. Que Inglaterra se convierta en país tercero trae consigo una serie de consecuencias negativas para los productores canarios. Un posible arancel de importación para el tomate y también que perderían la subvención europea a la comercialización y transporte, unos 3 millones de euros, porque esta ayuda solo es destinada para comercializar en países miembros de la Unión Europea. Esta situación ha provocado una reunión en la sede de FEDES, en el puerto de Las Palmas, a la que asistieron la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias y sus compañeros de gobierno, Carolina Darias, de Economía y Empleo, y el viceconsejero de Hacienda, que lleva las relaciones con Europa. Bueno, de todo lo que se exporta al Reino Unido, sí, porque la cooperación en transporte es muy importante. Parece ser que el tema del POSEI está más o menos aclarado, pero que principalmente es el transporte lo que no queremos perder. La posibilidad existe, pero el problema es que el costo de transbordo del continente al Reino Unido es muy caro. O sea, no, el dejar de cobrar la ayuda del transporte al Reino Unido más el costo extraordinario de transbordo, pues no lo hace viable, vamos. Es verdad que no son cuestiones que debamos resolver nosotros por nosotros mismos, pero sí tenemos que trabajar con el Gobierno de España, tanto con Fomento y con Agricultura y con la Comisión Europea, para poder desbloquear eso con carácter retroactivo en todo caso. Si de facto la salida dura es el 31 de octubre, ¿no? En ese sentido estamos trabajando y buscando soluciones. Hay soluciones y los técnicos dicen que hay posibles soluciones que tendremos que consensuar con el Gobierno de España, que los técnicos del Gobierno de España también tendrán que evaluar. Es decir, no solo las propuestas nuestras, sino también las negociaciones que podamos hacer con el Gobierno de España. Ahí sí tenemos ya plantada una serie de reuniones con toda la información detrás, con un potente dossier que tendremos que elaborar entre Economía, Hacienda y Agricultura, con todo un poco el estudio de coste, un informe económico-financiero, pero también de justificación histórica de la importancia del sector en Canarias y de la importancia social también que tiene detrás, para poder llevar y para poder demostrar que tenemos que mantener esas ayudas y buscar la solución. Cierto, estamos trabajando en esa agenda de reuniones que creemos que es prioritaria y urgente para poder ir cerrando opiniones y cerrando cuestiones con el Gobierno de España y también con la Unión Europea, efectivamente. El Gobierno de España tiene aprobado un plan de contingencia. Y lo que el Gobierno de Canarias vamos a trabajar con, y ya estamos trabajando con el Gobierno de España, es mantener lo que es específico y singular para Canarias. La exportación hortofrutícola del tomate y el pepino. Eso es algo singular que tiene solo nuestra comunidad autónoma. Por tanto, la primera medida que ya el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha, tras la coordinación interna de todos los departamentos afectados, y en este caso coordinados y especialmente con el liderazgo de la Consejería de Agricultura, porque estamos hablando de un sector agrícola, es, primero, en el supuesto que haya ese Brexit duro, mantener el estatus actual. Es decir, digamos que el primer paso sería intentar negociar con el Gobierno de España, pero especialmente en las instituciones comunitarias y estas con el Reino Unido, que la conversación bilateral es Reino Unido con Comunidad Europea, Unión Europea, es mantener el estatus. Sería, digamos, la primera opción. Tiene dificultades, evidentemente. Digamos que vamos a ir periodificando o digamos, lanzando estrategias para poder conseguirlo. En el caso de que el mantenimiento del estatus, de la excepcionalidad, somos RUP, eso sí que es una ventaja importante de Canarias con el resto de otros territorios, y es nuestra condición de región ultraperiférica, que nos da el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que nos establece ventajas. Pero, en segundo lugar, si ese mantenimiento de esa, digamos, excepción no fuese posible, sería el intentar, de alguna manera, que las ayudas que ya reciben las pudieran seguir recibiendo el sector. Parece que es un sector muy importante, sobre todo por lo que representa para Canarias. Representa tradición, representa muchísimas generaciones dedicadas al cultivo de la tierra y sobre todo a la preservación, como antes bien dijo la consejera, del paisaje de Canarias. Y sobre todo vinculado a un empleo muy concreto y determinados municipios muy concretos de Canarias, que para algunos de ellos es su modus vivendi. Por tanto, tendrán el compromiso del Gobierno de Canarias, de las distintas consejerías afectadas,
en ir de la mano con el sector, con el Gobierno de España y esto a su vez con instituciones comunitarias para intentar preservar el estatus. También iremos en la reconversión de esas ayudas para que el sector pueda contar con esas ayudas que ya venían contando, tanto de ayuda al transporte de mercancías, que digamos que es ficha española, porque con coste al Gobierno de España, como ficha comunitaria, que serían las dos ayudas del POSEI, tanto a la comercialización como a las ayudas por hectárea, y también la apertura de nuevos mercados. El sector conoce muy bien esos nuevos mercados, ya nos han contado esas dificultades, pero también vamos a explorar esa vía, que en cualquier caso es, digamos, una complementariedad más, en ningún caso sustituta de la auténtica dificultad que es mantener el estatus que tiene el sector. Bueno, la situación en la que nos encontramos en este momento es de grandísima incertidumbre, porque, como todos saben, el próximo 31 de octubre se producirá la desconexión, o la salida, mejor dicho, del Reino Unido de la Unión Europea, y todo apunta que en esta ocasión no va a ser de manera consensuada, que era la que estaba prevista en principio realizar a finales de marzo, que luego se prorrogó a finales de junio. En este caso, la cosa cambia por dos cuestiones. Primero, porque el nuevo primer ministro británico lleva anunciando que él se va a ir de la Unión Europea el 31 de octubre, de manera improrrogable, salga el sol por donde salga. Y le va a dar igual pagar la factura o no pagarla. Con lo cual, como digo, todo apunta que va a ser una salida brusca, abrupta y además de rotura total de relaciones. Y el segundo efecto que tienen nosotros es que, si bien las otras fechas anteriores no nos iban a perjudicar de manera directa, puesto que la campaña nuestra ya estaba terminando, en este caso nos coge con la campaña iniciada. Es decir, justo a mitad del mes de octubre es cuando comenzamos a enviar los primeros contingentes de tomates y de pepinos a Reino Unido y al continente. Si el día 31 de octubre se produce esa salida abrupta, el día 1 de noviembre nosotros dejaríamos de percibir las ayudas actuales que nos permiten compensar el transporte y comercializar el tomate y el pepino en Reino Unido. Si ya de por sí estas ayudas hoy por hoy están desfasadas, puesto que no se han actualizado, si dejáramos de percibirlas sería prácticamente imposible llegar a ese mercado y seguir siendo competitivos. El gran problema para nosotros en este momento es que la fecha es inminente, estamos a menos de 2 meses de que se produzca y nos va a coger de lleno iniciando nuestra campaña. Y de no tener una respuesta previa, pues claro, vemos que las inversiones que estamos realizando ahora quedarían en nada. La solución nos da igual por la que se quiera optar, siempre y cuando haya una solución que satisfaga nuestras necesidades, eso no cabe la menor duda. Posibilidades, como digo, hay varias, el abanico está abierto, pero de lo que sí hemos acordado, lo que sí hemos de alguna manera consensuado en nuestra reunión es, primero, tirar por la opción que creemos todos que es la principal, y es decirle a Europa, oiga, somos un territorio ultraperiférico, así lo contempla el Tratado de Lisboa, tenemos unas características especiales, una condicionalidad por ser un territorio insular y separado del continente, que yo creo que hasta ahora no hemos sabido aprovechar al 100% esta condicionalidad, y amparados y argumentados en esta razón, vamos a solicitar la excepcionalidad. Es decir, quedarnos con el statu quo en el que nos encontramos en este momento. Todo seguiría igual. No solo en este periodo transitorio de 2 años, que es al que se le va a solicitar, sino que continúe en el tiempo. En el hipotético caso de que esta opción no tenga recorrido, porque la Unión Europea no la permita o no la contemple, pues habría que seguir trabajando en las siguientes alternativas que tenemos, entre otras, pues figuraría a lo mejor unificar las ayudas, o en el hipotético caso de que tampoco sea posible y los aranceles que pudieran tener el Reino Unido a nuestras producciones, pues también se habló de buscar alternativas, mercados alternativos, en los que, bueno, con el apoyo del Gobierno de Canarias y el del Estado, pues bueno, a lo mejor podríamos plantearlo. No es una solución muy viable para nosotros en este momento, por el tiempo y los recursos que conlleva, que nosotros no tenemos, y porque Europa ya es un mercado de por sí bastante bien abastecido, pero bueno, no quita que no pudiera ser una opción a explorar. Claro, hemos de aclarar que el Brexit no es en sí el hecho que va a ser o que va a suponer la puntilla para que desaparezca el sector, ¿no? Ni mucho menos. El sector viene arrastrando una serie de situaciones complejas que cada vez ha ido estrechando más su volumen, su superficie y el número de productores.
Entre otras razones, pues tenemos la aparición de plagas, que fue muy determinante a principios de la década de los 2000. No nos olvidemos tampoco la solicitud de reintegro que hizo en su momento la Delegación de Fomento de la Delegación del Gobierno en Canarias por una compensación al transporte del año 2002, que supuso el desembolso de casi 22 millones de euros por parte de los productores, que luego ganaron en sentencia al Supremo 10 años después, pero fue una descapitalización brutal. Por otro lado, también hemos tenido que soportar los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros, una competencia desleal, ya no solo la de Marruecos, sino también la proveniente de Turquía, de Egipto, de Túnez, unos costos muy inferiores, y tienes que competir con eso también. El cambio climático está permitiendo que otras zonas productoras amplíen su periodo de producción frente a la nuestra, que tradicionalmente ocupaba de octubre a junio y ya se ha visto recortada a casi noviembre, principios de mayo. Todos estos elementos, todos juntos, han generado una sopa muy indigesta y de muy difícil tragar, ¿no? La situación en sí complicaría, pero no es la única. La demora en las ayudas, por ejemplo, es algo que el sector no puede seguir aguantando. Una ayuda es precisamente, se contempla que es para ayudar. Lo que no puede ser es que una ayuda la recibas cuando ya casi estás moribundo. En ese momento ya el espíritu de la ayuda se pierde como tal. En este caso, la compensación al transporte, pues claro, tenemos una demora en su abono, pues aproximadamente casi 2 años, 1 año y medio, muy largo. Claro, uno tiene que asumir esos costes de transporte, que luego se te subvencionan, pero claro, cuando te llega esa subvención, a ti ya prácticamente has tenido que pedir tanto crédito, tanto avance, que cuando llega ya la tienes más que quemada, con lo cual al final no es ayuda alguna, ¿no? Ahora lo que toca es, bueno, una vez trasladado cuál es la hoja de ruta que va a seguir el Gobierno de Canarias, dejarlos trabajar a ellos también en este mes de septiembre, que es precisamente el mes en el que vuelven a incorporarse y a tener otra vez funcionamiento todas las áreas, y en función de lo que nos vayan trasladando, pues ya veríamos de qué manera nosotros también colaboraríamos. Ahora, eso sí, hemos consensuado que vamos a hacer un frente común, tanto el Gobierno como los productores, sin duda alguna. Esta situación, que puede afectar a Canarias no solo en el tomate, sino en los presupuestos de la PAC y del POSEI, es la que tienen que lidiar la nueva consejera de Agricultura con su viceconsejero recientemente nombrado, y el problema no da tregua. No hay días que perder ni hora para defender con firmeza ante Madrid y la Unión Europea a los productores canarios, miembros de una región ultraperiférica.